vamos a hablar de el camino a Damasco. Ese es el título del mensaje de hoy. Muy bien, el capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban. Es el primer mártir del Nuevo Testamento, Hechos 7. Y lo que sucedió ahí es que aquí podemos ver una astucia, digamos, una novedad del escritor bíblico, porque cuando escribe acerca de la muerte de el primer mártir, sucede que en ese momento estaba presente Saulo. ¿Por qué Saulo? Saulo es el mismo nombre hebreo de Saúl o Shaul, que fue el primer rey de Israel en el Antiguo Testamento. Al igual que Saúl, rey de Israel, Saúl del Nuevo Testamento pertenece a la tribu de Benjamín. Y posiblemente sus padres, con el deseo de que su hijo tuviera el nombre del primer rey de Israel, le pusieron por nombre Saúl. Entonces, cuando moría Esteban, el escritor bíblico utiliza esa técnica para ir introduciendo un nuevo personaje, porque hasta el capítulo 7 podemos encontrar la primera etapa del libro de Hechos, que está dirigida al pueblo, digamos, a la mentalidad judía. Pero ya cuando llegamos al 8, al 9, al 10, nos encontramos que comienza Dios a alcanzar gentiles, es decir, la gente que no pertenece a Israel. Entonces, con esa, digamos, con esa capacidad que el escritor Lucas tiene, nos introduce a Pablo, que conocemos nosotros como Pablo, ¿verdad? Pero sabemos que es Saúl en este momento. Y dice en el capítulo 7, verso 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, porque lo apedrearon. Ahora vea el 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, la muerte de Esteban va a provocar una dispersión. Entonces, en ese momento de la muerte de Esteban, Saúl ya estaba ahí. Saulo está presente en la muerte de este mártir. Pero lo que quiere Lucas es irnos introduciendo. ¿Por qué? Porque después del capítulo 10, Pablo o Saulo va a tomar un papel protagónico en la segunda parte del libro de Hechos. Entonces, esa es una técnica que el autor maneja para presentarnos al personaje de la segunda parte del libro de Hechos. Es decir, todo lo que implica de aquí en adelante tendrá que ver de suma importancia con la persona de Pablo como nosotros le conocemos. Ahora, así nos introduce al personaje, así nos introduce a Saúl o Saulo, como usted le quiera decir, o Pablo, así nos lo introduce. Pero aquí hay una situación. En el capítulo 9 se da primeramente una presentación de este personaje, y lo que nos está diciendo es que Saulo estaba en la etapa de más furia, intolerancia y cólera en contra de los cristianos. Entonces, el capítulo 9 nos abre una perspectiva de cómo en este momento toda la vida de Saulo
estaba llena de un celo religioso que lo hacía capturar cristianos, llevarlos ante las autoridades para que fueran presos y asesinados, como usted ya lo vio en el capítulo 7, como Esteban fue apedreado. Entonces Pablo o Saulo es parte de esa maquinaria de persecución, de asesinos, que queriendo acallar al movimiento que ha nacido, que no nace como cristianismo, sino que se le conoce como los de el camino. Ellos quieren detener eso. ¿Por qué? Porque está un grupo de gente de la sinagoga que está siguiendo la religión judía, está yendo en el cristianismo. Es decir, el judaísmo se está debilitando y muchos se están convirtiendo del judaísmo a este movimiento. Entonces Pablo, en el sentido de proteger la religión con un celo judío, quiere detener a los del camino, a los del camino. Entonces, el verso 1 del capítulo 9 nos revela que toda la vida de Pablo, cuando dice ese versículo que respiraba, ¿verdad? Quiere decir que él deseaba la muerte de esta gente, porque entorpecía el judaísmo, entorpecía el fervor al verdadero Dios de Israel, porque según su teología, según sus creencias, esta gente que decía que Jesús es el Mesías estaba equivocada y pensaba que según su teología, todos estos que están diciendo que Jesús ha muerto y ha resucitado, para él es una locura, porque como judío, él no puede aceptar que alguien muera en una cruz, porque en el libro de Deuteronomio dice que es maldito aquel que muere en un madero. Entonces, él no puede aceptar al Mesías, porque primero él es un judío, fariseo, criado en la religión de Israel, un conocedor de la Torá, de la Tanakh. Él tiene con una concepción de Dios que no le permite aceptar a este Mesías. Por eso persigue a este movimiento, por eso persigue a los del camino. Vea lo que dice el 9:1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte. Eso quiere decir que él estaba deseando tomar, capturar, apresar y matar gente que pertenecían a este movimiento de los del camino. ¿Contra quién tenía ese deseo Pablo? Contra los discípulos del Señor. Entonces eso lo hizo ir al sumo sacerdote. ¿Por qué? El sumo sacerdote, el Sanedrín, era el encargado de cuidar las cosas religiosas. Entonces el sumo sacerdote no estaba haciendo nada por ordenar las cosas, pero Saulo, en su celo fervoroso, va a seguir a los del camino. Entonces vea, los creyentes de Jerusalén, al ver morir a Esteban, comienzan a huir a otras ciudades. Y una de esas ciudades es Damasco. Por eso es que Saulo va a pedir autorización al sumo sacerdote para ir a Damasco, porque en Damasco él va a encontrar una cantidad de gente, de judíos creyentes en el Mesías. Y por lo tanto ahí él va a poder capturar. Y mire los planes que tenía. Él no solamente tenía el plan de ir a Damasco como un plan de ir a ver a quién capturaba en la calle. No, vea lo que dice el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. Entonces su plan era ir a las sinagogas, a donde estaba el movimiento religioso, donde se reunían los judíos,
Y aquellos que se levantaran hablando del Mesías, ahí mismo los iba a capturar, los iba a llevar encadenados y los iba a poner a la orden de las autoridades de Jerusalén. ¿Qué planes, verdad? Diga conmigo, un camino. Eso es un camino. Ese es un camino. Pero mire el otro camino. Este es el camino de aquellos que han encontrado la verdad. Si usted ve el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que sellase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Quién es este camino? Camino, derek, en hebreo, quiere decir, óigame bien, no quiere decir solo que se han hecho cristianos, no. Oiga lo que quiere decir, el camino quiere decir estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. O sea, son personas cuyo estilo de vida ha sido transformado por el Señor. Amén. Entonces, el camino de Pablo es ir a Damasco, meterse a la ciudad donde están un montón de judíos que se han vuelto a Jesús, ir capturarlos, apresarlos, llevarlos encadenados, humillarlos y llevarlos a Jerusalén para que los maten. Pero el camino de Dios, el camino de Jesús, es un estilo de vida transformador. Y por eso Pablo quiere capturar hombres y mujeres, porque no soporta a los del camino. Pero en eso sucede algo sorprendente. Es que aquí los planes de Pablo chocan con algo o con alguien. Y es que esto es lo que el texto bíblico nos quiere presentar. Nos quiere presentar que el camino nuestro, el camino que nosotros tenemos, se ve interceptado, se ve detenido por un camino más alto, más grande, más justo. Y este camino es el camino que nos presenta el Evangelio de Jesucristo. Puede ser que usted hoy vino porque dice, hoy me voy a reconciliar con Dios. O puede ser que usted vino con el pensamiento de que va a ir a escuchar un ratito la predicación y después usted quiere irse a su casa a dormir y estar tranquilo un día viernes por la noche. Ese es su camino. Tal vez usted está planeando un camino para el 2024 y usted dice, este año va a ser el más grande de mi vida, voy a poner un negocio, voy a graduarme de la universidad. Pero es que el camino de los hombres no es el camino de Dios. Es que el camino de nosotros se ve interceptado por el Dios Todopoderoso. Porque no importa lo que tú quieras, lo que tú desees, tus anhelos, tus proyectos, tus deseos, porque cuando Jesucristo se presente en tu vida, todo tu camino va a ser transformado totalmente. Por eso se presenta Jesús. Y en este texto se aparece en el resplandor de la luz. Jesús se manifiesta a Pablo, a Saúl, y se presenta con un resplandor. Si usted ve conmigo el verso 3, mas yendo por el camino, ¿a dónde? A Damasco. Pero mira cómo nos presenta. Aconteció que al llegar cerca de, él pensaba que iba a entrar a Damasco y aquí viene el gran conquistador. No podríamos decirlo así. La historia extrabíblica dice que cuando salían de Jerusalén, ellos salían, hermano, en caballos, como conquistadores, ¿verdad?
Y ahí iba flamante el Saulo, un judío fariseo, criado en la cultura griega y la religión judía. Un hombre fuerte, tenaz, e iba con un séquito de hombres que le perseguían. Y él se imaginaba entrar a Damasco con ese aire de conquistador, con ese aire de humillar a los cristianos, con ese aire de humillar a los del camino. Pero de repente, y por eso el texto bíblico nos dice, mire lo que dice ahí, llegar cerca a, léalo en el verso 3, lean la Biblia, hermano. Mire, propóngase en el 2024 tener Biblia y leer la Biblia. No esté esperando que aquí los pastores le hagamos el trabajo a usted. Lea la Biblia. Mire el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de, es decir, no había entrado a Damasco, estaba cerca de Damasco, aún no estaba dentro de la ciudad, porque así es Dios. Aquellos planes que nos propusimos, el Señor es especialista en intervenir en ellos. Y fíjese que Dios cambia planes y caminos virtuosos. Porque cuánto médico yo he conocido que ha dejado la profesión de medicina por convertirse al evangelio, es decir, ser pastor. Cuánto abogado. Es decir, Dios interviene en nuestras vidas. El mismo Martín Lutero se estaba preparando como abogado y en ese momento él hizo una promesa diciendo que si Dios lo defendía se iba a poner a estudiar y se haría sacerdote. Entonces él, en una situación crítica, prometió eso, dejó la abogacía y se metió a estudiar teología y el sacerdocio y se convirtió en el gran reformador quien es. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene formas de aparecerse. A veces van a ser momentos, situaciones en tu vida, y a veces el Señor va a aparecer por procesos de vida. Es decir, a Dios no le importa aparecerse en una condición. Es decir, Él puede aparecerse en tu vida hoy y detenerte todos tus planes. Pero también puede aparecerse en cuentagotas, en situaciones de enfermedad, en condiciones de pobreza. Tal vez no lo viste de una vez, pero fuiste entendiendo que Dios te está llamando. Dios se aparece en condiciones virtuosas, pero también en condiciones de fracaso. Porque cuánta señorita iba a ir a abortar y ya no abortó porque Dios se le apareció. Alguien la detuvo. Alguien le dijo, hija, no aborte. Algunos en su situación matrimonial, a punto de divorciarse, había divorciado. Dios se le apareció y le dijo, hoy tenés algo conmigo, yo quiero hablarte. Es decir, Dios se puede aparecer a nuestra vida en la victoria o en el fracaso, pero Él se va a aparecer. Y Él tiene una característica. Si llevamos una vida de fracaso y Dios se está apareciendo a tu vida hoy, pues Dios se está apareciendo para que dejes ese camino. Y si estás llevando una vida de victoria, yo oro para que Dios te llame en victoria. Porque a muchos no lo llama en victoria, lo llama en quebranto. Pero no porque Él quiera quebrantarlo, sino que Él deja que usted haga lo que usted quiere, haga lo que usted desee. Pero va a venir un momento donde vas a chocar con el camino de Dios. Y aunque tus planes, tus deseos, tus anhelos, yo quiero ver crecer a mis hijos, yo quiero que mis hijos sean profesionales, y si Dios lo cambia y te quitan el trabajo y ya no les puedes pagar el mejor colegio y la mejor educación, o sea, Dios falló. No, es que Dios tiene sus planes. Es que nosotros hacemos nuestros planes.
Nosotros podemos decir, hey, este año vamos a triunfar, vamos a vender más, vamos a ganar más. Y Dios dice, ay, papito, no has entendido lo que yo te estoy diciendo. Porque el camino de Dios choca con el camino de los hombres. ¿Y cómo se aparece Jesús? En el verso 13 aparece en un resplandor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y todavía el texto, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero mire, no fue que él vio cara a cara a Jesús, es que el resplandor, ojo, en otras declaraciones, porque aquí Lucas lo está narrando, pero en otros capítulos como el 26, el 22, Pablo va a decir que era mediodía. Imagínate ver una luz en la oscuridad. Pero cuando es el mediodía y ves una luz más resplandeciente que el sol. Entonces Pablo está viendo el resplandor del Señor. Y esta luz penetra su vida de una manera en la cual Dios ilumina su mente y su corazón. Porque la verdad era que él está ciego. Por eso tu camino es equivocado. Y yo me imagino en esta noche que hay muchos cieguitos aquí. Ciegos que están diciendo, ay, voy a lograr, voy a hacer. Y Dios dice, estás ciego, papá. Porque no me has metido a mí en tus planes. Estás ciego porque estás deseando cosas que yo no te he concedido. Por eso vas a Damasco. Por eso es que estás quebrantado en tus finanzas. Por eso es que no comprendes lo que estás viviendo. ¿Sabe por qué? Porque esa oscuridad que Pablo llevaba, que logró ver al mediodía ese gran resplandor, implicaba que lo que andaba haciendo, él lo entendía de una manera, pero Dios lo entendía de otra. Amén. ¿Qué entendía Pablo? Que él estaba haciendo una labor para Dios. ¿Y qué dice Dios? No, estás equivocado. Diga conmigo, estás equivocado. Todo camino fuera de la voluntad de Dios es de ceguera y de oscuridad. Y hay aquí muchos que andan camino a Damasco, ciegos. No toman en cuenta a Dios en sus caminos. No toman en cuenta la voluntad de Dios en sus decisiones. No oran, no buscan el rostro de Dios para buscar la decisión que deben de tomar. Damasco. Pero Dios puede hacer que usted dice, no, es que si yo pastor, usted se ve como que es Pablo entrando a Damasco en el caballo. Y Dios dice, ciego, pobre y desnudo. Apocalipsis. Es que a nosotros nos es fácil vernos de una manera. Yo puedo verme como un predicador del evangelio, pero cuando yo me veo a mí mismo ante Jesucristo, yo me veo así. Yo me veo que no tengo ningún mérito ante Jesús. Y me encanta verme así. Porque el día que yo me vea como entrando a Damasco, como siendo, hay personas que, mujeres, yo soy una gran mujer, gran profesional. Y Dios dice, mamita, te quiero dar luz. Quiero iluminar tu vida. Hay hombres que se creen una gran cosa y que a saber qué piensan, ya tenés 45 años y no has hecho nada con tu vida. Porque no has querido servir al evangelio. Porque no has querido meterte a las cosas del Señor.
Y Dios dice, es que vos te ves victorioso, pero ante mi luz tenemos que comenzar por algo. Yo soy santo, 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 y tú eres un pecador que sin mí nada puede hacer. Comencemos por ahí, hermano. Porque si usted comienza a entrar a Damasco en el caballo, usted está perdido. Si usted cree que es un varón bellísimo, chulo, hermoso, que le salen las mujeres, mentira. Usted es un fracasado, mujeriego. Usted no es bonito. Lo que pasa es que el diablo se las pone. Pero ¿sabe qué es lo que le quiero mostrar? Es que si usted todavía tiene en su mente, en su corazón, escuche bien, hermano, situaciones de vida, cosas de vida que no han sido iluminadas, por favor, déjese de creer la gran cosa. Déjese de creer que usted es un gran macho. Déjese de creer que usted es una gran mujer que lo conquista todo. Usted, ante los ojos de Dios, solo puede ser un humilde servidor. Y si usted no se considera esclavo o esclava de Cristo, desde ahí estamos mal. Entrégale tus méritos al Señor. Entrégale tu juventud al Señor. Déjese de estarse llevando como que usted fue un gran playboy, ¿va? A mí me salen en el trabajo, en el banco. No, hombre, papá, estás perdido. El diablo te tiene jugado. Yo ya pasé por ahí, hermano, yo ya pasé por ahí. Dejen de andar anhelando lo que el mundo anhela. Diga conmigo, corrección. En este momento Jesús le va a hablar a Pablo y le va a decir: todo lo que vos que pensás hasta este momento está equivocado, y todo lo que crees de vos mismo está equivocado. Y esto cuesta, hermano, porque algunos aquí no han llegado a esa comprensión, fíjese. No han llegado a entender lo que somos. Que se le aparezca Jesús a uno y le diga: no soy lo que vos pensás, y lo que vos querés no es lo que yo quiero para tu vida. Se aparece el gran resplandor al mediodía, porque la oscuridad de Pablo era tremenda. La oscuridad de Pablo era dura. Y yo oro en esta noche para que, si usted le va a pedir algo a Dios, sea luz. Pidamos luz a Dios. Entonces Pablo está creyendo que él es un gran religioso, que le está haciendo un gran favor a Dios, que él es un gran hombre de la religión, que va a entrar a Damasco con un gran caballo, y de repente viene el resplandor. Y ese resplandor es un resplandor enceguecedor. Mire el 3, segunda parte. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo, y eso es lo que el texto quiere enseñar. Tenemos que botar a la basura. ¿Por qué no dice y cayó del caballo? Dice. No podemos imaginarnos que podía ir en un caballo. Podemos imaginarnos, como yo le digo, la información extrabíblica nos dice que salían así de Jerusalén. Pero ¿por qué el escritor bíblico quiso poner y cayendo en tierra? ¿Por qué? Porque hay que botar lo que somos. Hay que botar a la basura, hay que botar a la tierra lo que no sirve. Porque Dios necesita introducir en nosotros la verdad de Él, pero con todas nuestras mañas, con todas nuestras sagacidades, con todas nuestras astucias, con todas nuestras cosas que nos quedan de la vida vieja. Dios no puede introducir la luz. Necesitamos botar a la tierra nuestros criterios. Necesitamos botar a la tierra nuestros conceptos equivocados. Aquellos que les enseñaron: es que
Si eso de estar casado no es la gran cosa, por eso es que va a ser necesario que caigamos al suelo. Porque a veces, si no dejas tirarlas, los conceptos y las cosas a la basura, vas a tener que caer tú. Vas a tener que caer tú. Y dígame usted, ¿quiénes aquí no hemos caído a la tierra? Y es necesario, porque a veces hasta que caemos de la altura, hasta que caemos de esa visión equivocada, porque Pablo veía las cosas de una manera, entonces aquí Jesús le va a decir la verdad. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Ilumina nuestros criterios equivocados y nos da un verdadero significado de las cosas. Ilumina nuestro entendimiento. Para él, Pablo era un gran religioso, celoso de la religión, y Dios, Jesucristo, le va a decir: vos, Pablo, estás equivocado. Y eso hace caer a cualquier hermano. Darte cuenta cuando una decisión es equivocada, cuando tu camino es errado, cuando tus criterios son equivocados, cuando nuestras mañas no quieren someterse al Señor Jesucristo. Él tiene que iluminar nuestro corazón y nuestra mente. Entonces viene Jesús y le explica y le dice: Pablo, te voy a explicar lo que está sucediendo aquí. Mira lo que dice el verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, diga conmigo, entendimiento. Entonces, la luz es entendimiento de mi realidad espiritual. ¿Qué pasaría si Jesús viene hoy y usted, que se congrega solo los viernes, y le da entendimiento? ¿Qué pasaría si Jesús viene hoy y le dice y le da entendimiento a usted, que viene a 3 cultos en la semana pero no vive lo que predica? Mire, hermano, yo me acuerdo, el año pasado me pasó eso a mí, chillando en un hotel de la Ciudad de México. Allí me di cuenta de mi bajeza, de mi miseria, porque en estos 3 últimos años 2 veces me ha pasado eso. Y fíjese que hasta chillé ahí, dije, porque todavía hay basura dentro de mi vida, que cuando el evangelio le ilumina y me dice: mira, ahí tenés basurita, mira, ahí tenés escondidito una pacha de guaro, mira, ahí tenés escondidito un amante, ¿eh? Ahí tenés escondidito un amante, un amanto, ahí tenés escondida tu fornicación, ahí tenés escondida tu manipulación hipócrita, porque sos un mentiroso, estafador, farsante. Y cuando el Señor te habla así, te hace llorar, te hace tirarte al suelo y te dice: no, Señor, no quiero oír lo que soy, es que te tengo que decir lo que eres. Y muchas veces eso sucede cuando Dios te baja y te tira al suelo, y te toca pasar por un hospital, y te toca pasar por una crisis de vida, y te toca que te diga un doctor: creemos que usted tiene insuficiencia renal. Ay, papadito, ahí comenzás a oír la voz de Jesucristo. Y la voz de Jesús se vuelve luz en la oscuridad miserable que llevamos. Cuando te dice el Espíritu Santo: ya tenés 10 años de ser creyente y no has dejado de acostarte con las hermanas de la iglesia. Sos un farsante. Eso te hace chillar y te hace sentir como basura. A mí me ha pasado 2 veces. En los momentos en los que yo creía que era una gran cosa, y Dios me ha dicho: no son nada ante mis ojos, y todavía te falta mucho. Y yo me hago una pregunta:
Si la luz de Jesús viniera en una voz a decirte lo que tienes escondido en tu corazón, que tú ya lo sabes, que tú ya lo conoces, porque yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Entonces yo te hago una pregunta: ¿crees que no te haría de orar el Señor? Por eso es que esa alabanza, y perdóneme que lo diga, pero y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar, como un niño. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, nos confronta. Y la palabra de Dios nos purifica. Y la palabra de Dios nos limpia. Y la predicación saca las escorias y la basura de nuestro corazón. Yo te digo algo, hermano: no jugues con Dios en este año. Entregate verdaderamente. Comenzá a adorarle con sinceridad, a exaltarlo, a ponerlo en primer lugar en tu vida, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero solo va a bendecir a su pueblo fiel, que le ama, que lo busca, que lo exalta. Pablo, vos que crees que vas a entrar a Damasco con la gran gloria, Jesús tiene algo para ti. Mire el verso 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. ¿Qué significa esas dos veces el nombre? Significa ternura, conocimiento, es decir, lo conoce. Jesús conoce a Pablo antes que él lo conociera a él. Porque la salvación y el llamamiento son actos divinos, decretos que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? Mira vos, Pablo, me andás siguiendo, me andás persiguiendo. ¿A quién andaba persiguiendo Pablo? A los discípulos de Jesús. ¿Qué le está revelando Jesús? Que el tocar a un miembro de la iglesia es tocarlo a él. Amén. Diga conmigo: verdad espiritual. ¿Qué le está revelando Jesús? Su verdadera realidad. Pablo, vos no sos el conquistador del judaísmo. Vos sos un miserable que le quiere hacer daño a mi cuerpo. Y ahí Pablo se le abre el entendimiento. ¿Y qué he hecho? Es que esa es la luz. Cuando usted se da cuenta del camino equivocado que ha llevado, cuando usted se da cuenta que la forma que usted pensaba no es la correcta, cuando usted pensaba que acostándose con una persona iba a lograr algo, y Dios le dice: eso no es así, vos aprendiste eso porque eras un inconverso, pero yo te digo que eso no es correcto. Cuando usted pensaba que porque usted tenía una belleza, porque usted era un caballero, una señorita bonito, bonita, y usted pensaba que esas personas eran verdaderamente gente que le amaba. Eso no es amor. Amor es estar con alguien toda la vida. Pero usted lo entendió mal. Pero es necesario que lo boten al suelo, que lo hagan comer el polvo, para que la luz entre a su mente y su corazón y usted se pueda entender y decir: soy un miserable. Eso es lo que hizo Jesús con Pablo. No, papito, usted no es una gran cosita. Usted me está siguiendo a mí y usted es un asesino. Pero como Dios es misericordioso, Jesucristo tiene planes para este asesino. Y eso es lo que nos tiene que en esta noche motivar. Porque si tal vez usted ha estado en el camino a Damasco y ha estado cometiendo decisiones absurdas, pero yo le digo a usted que usted tiene el camino a Damasco. Jesús tiene misericordia
para los que se arrepienten de sus caminos. Y si vos vas camino a Damasco, Dios te va a interceptar, Jesucristo te va a detener y te va a demostrar que tus caminos son equivocados, que tus caminos son tropezaderos para otros, que tus caminos son torpes, que tus caminos no son buenos, que los caminos del mundo, lo que la gente dice, ay, conquistar un título universitario, conseguir dinero y llegar a ser prominente, está bien, pero sin Cristo no somos nada. Yo no quiero el camino que el mundo me ofrece. Yo quiero el camino que Jesús me dicta. Y si tu camino es equivocado, déjate guiar por Jesús, que te dice, estás mal, no es ahí. Y le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y le enseña la realidad de su vida. Mira el versículo número 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Claro, él ya sabía con quién se había metido. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén. ¿Qué es dar cosas contra el aguijón? El aguijón es la puya con la que se hace caminar a los bueyes, a los burros. Es que estarlos puyando. Camina, camina. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando va camino a Damasco? Patalea, rebuzna. No me puyes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te quieres defender del aguijón, tú mismo te hieres. El que camina en contra de los caminos de Dios se hiere a sí mismo. ¿Cuántos aquí se han estado hiriendo ellos solos? ¿Cuántos aquí han estado desangrándose por estar caminando en contra de Jesucristo? ¿Cuántos aquí creyendo que están haciendo sus planes de vida? Es que hay gente que no sé qué tiene en su mente. Es que el camino de Damasco engaña, ilusiona. Pero cuando ya vemos la voluntad de Dios y decimos, no hombre, no importa, hombre, yo me caso aquí, es que el problema es obedecer. Y eso es lo que la gente no quiere. Y a veces obedecemos a Dios hasta cosas pequeñitas y humildes, pero sabemos que es obediencia y Dios nos bendice el triple, el cuádruple, porque sabemos que estamos obedeciendo a Dios y sabemos la realidad espiritual en la que estamos viviendo. Por lo tanto, el camino de Damasco es la ilusión que nos hemos creado, pero el camino de Jesús es el que Él nos muestra. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo pensó Pablo entrar a Damasco? Él pensó que iba a entrar en el caballo, ¿eh? Y mire cómo quedó. Versículo número 6 y 7. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, vea lo que dice el versículo número 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en... Estaba ciego, representaba su ceguera anterior. Pero mire qué interesante, ¿cómo lo llevaban a Pablo? Véngase, papito, aquí. Es que usted no es un gran victorioso conquistador, usted es alguien que sin mí no es nada. ¿Ah? Y hay personas que hasta que no la lleven así no van a entender, hasta que no le digan, papito, venga, porque usted es un ciego. Hasta que te humillan, reconoces lo que Dios te estaba queriendo decir. Y fue tan duro que aquel que llevaba la gran conquista, como que era un niñito. Véngase, Pablito, usted que se creía la gran cosa, ahora véngase. ¿Sabe por qué?
Porque de aquí en adelante, si usted entiende lo que yo le he dicho, usted se va a convertir en un instrumento de Dios. Hermanos, que no sea necesario que nos boten al suelo. Aprendamos a entender una cosa. ¿Quién era el que iba a apresar cristianos? ¿Quién era el que iba a apresar cristianos? ¿Quién iba a apresar cristianos? ¿Y quién terminó preso? De Jesucristo. Pablo terminó preso de Jesús. Deje de andarse llevando que usted va a conquistar el mundo, porque Jesús lo único que quiere es conquistar su corazón. Y Él lo va a tomar prisionero y lo va a hacer suyo, porque Jesús es el único y verdadero camino. El suyo no existe. Solo el camino de Jesús es el que está preparado para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.